Buenas tardes, Día Político por TSI. ¿Cómo está, diputada Merari Díaz? Muy buenas tardes, ¿Qué tal gracias. de Semana Santa? Bien descansada, gracias a Dios, ¿verdad? y con una semana pues de mucha reflexión, viendo el acontecer nacional y que esta semana pues podamos arrancar con todas las ganas. Bueno, Sí. saludo allá en San Pedro Sula al abogado Ramón Barrios. ¿Cómo está, abogado? Mucho gusto. Muchas gracias, buen día, saludando a la diputada Merari Díaz, a usted, don Ramón, y bueno, y a los televidentes que nos ven a través del Día Político. Un poco, me gustan las conversaciones políticas para ilustrar, para llegar a acuerdos con el pueblo hondureño. Bueno, comencemos entonces. Esta semana, el Congreso Nacional de la República puede conocer de nuevas solicitudes de juicio político. Porque ese es el ambiente que hay en la Cámara Legislativa, diputada Merari. Bueno, un saludo al abogado Ramón Barrios. Es un placer siempre compartir con él. En efecto, esta semana el Congreso Nacional tendrá que conocer las solicitudes de juicio político que puedan entrar a través de la Secretaría General, y en ese sentido, como se hizo en la semana anterior, donde se tendrá que someter al Pleno del Congreso Nacional para poder ser aprobado por 86 votos y posteriormente pues se pueda nombrar la comisión especial que le dará el curso al procedimiento del mismo, y en ese sentido también pues prever el derecho de la defensa de cada uno de los denunciados, posteriormente el informe, y una vez que ya el informe esté presentado en el Congreso Nacional, pues también el denunciado va a tener otro espacio por hasta 4 horas para poder pues presentarse ante el Pleno, y en ese sentido posteriormente pues la votación en el hecho de la destitución de quien en todo caso se encuentre pues que las causas que señala la Constitución de la República y se invoquen y también se puedan pues demostrar sean el efecto para la sustitución, y posteriormente pues alguien interino mientras termina el periodo por cual fue electo, quienes sean separados. ¿Contra quiénes van a hacer estas solicitudes? En esta semana pues estamos esperando el hecho de que se pueda llevar acá, hay pendientes tanto del magistrado Mario Morazán, también como el consejero Marlon Ochoa, pero va a depender también de cuáles sean las solicitudes que se presenten ante la Secretaría del Congreso Nacional. Abogado Ramón Barrios, ¿usted cómo observa y cómo interpreta esto? Mire, me preocupa dos cosas. Yo estoy de acuerdo con el juicio político porque es una herramienta política que está en la Constitución de la República, y eso es correcto. Es control político de los honorables diputados del Congreso Nacional en representación del pueblo hondureño. Hasta ahí estamos bien y me parece que se lleve ejecución es correcto. Lo que pasa que me parece que en la primera acción de juicio político debió haberse previsto por parte del Honorable Congreso Nacional de la República las recomendaciones que se hicieron por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más allá del juicio político que ya se hizo y la destitución del fiscal, yo le puedo asegurar, por mi experiencia política, porque acudí a la Corte, que don Joel Zelaya va a ganar, porque en el desenvolvimiento, en realidad, los estándares de defensa, tal como lo había recomendado la Corte, no se hicieron los ajustes a nivel de la reforma constitucional y de la ley secundaria del juicio político. Si bien es cierto, la sentencia señala esto, el mismo Congreso Nacional previó el hecho de que todo lo que señalaba la sentencia en este juicio político sí se hizo uso de esos mecanismos en el sentido de de darle el derecho a la defensa al denunciante, por otro lado, seguir todo el debido proceso que la misma establece, y por último, el hecho de que pues quede esa posibilidad de que si el denunciante en caso de su destitución pueda acudir a la Corte Suprema de Justicia. Eso se previó y se señaló y se dijo muy abiertamente, y quedó también en el tema del informe, y por otro lado en el hecho de la denuncia, cuando se hizo, los denunciantes previeron eso. En ese sentido, por eso el Congreso Nacional en el momento hizo los ajustes necesarios para poder evacuar estos puntos y que no se viera el hecho de que se pudiera limitar las garantías del debido proceso. Por otro lado, el hecho de que la presidenta haya presentado ante el Pleno su renuncia, es que quien eligió a la presidenta
fue el mismo Congreso Nacional, porque así lo dice la Constitución en el 315. Señala que por las mismas de 2/3 partes de cuando fueron elegidos los magistrados, así en ese mismo sentido se elige la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto el hecho de que la presidenta haya presentado el hecho de ante la Secretaría del Congreso Nacional que renunciaba al tema no de ser magistrada, sino de la presidencia, es el Congreso Nacional pues quien tiene que conocerla también. Pero también el Congreso Nacional en ese sentido dejó establecido en el decreto el hecho de que sea el Pleno del Congreso de la Corte Suprema de Justicia quien va a tener que elegir. Y me imagino yo que en esta semana esperaría o la próxima, quien está interinamente pueda convocar al Pleno y se pueda someter a votación el hecho de en el Pleno se puede elegir o ratificar el hecho de si se va a elegir al magistrado Warner como presidente, y posteriormente se va a tener que también volver a ir al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional vuelva a votar el hecho de que se va a reconocer al magistrado Warner como presidente. Así que lo que señala el abogado Barrios sí estaba contemplado y por eso se siguió el procedimiento, porque cuando se presenta el juicio político, se presenta a la magistrada en la denuncia era en el tema de ostentar la presidencia de la Corte Suprema y no tal como magistrada. Entonces, creo yo que esas cosas sí es bueno aclarárselas al abogado Barrio para que, y al pueblo hondureño sobre todo, del hecho del procedimiento que se estableció y que lo siguió el presidente Tomás Zambrano. Ahora, lo que sí es claro, abogado Barrios y diputada Merari, es que en el tema de la Corte Suprema de Justicia, ya mañana el Congreso Nacional juramenta al nuevo presidente de la Corte Suprema, que ya sabemos que es el abogado Wagner Vallecillo, porque esto pasó el miércoles, abogado Barrios. El jueves en la tarde se convocó al Pleno y ya se nombró por unanimidad al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, muchos están defendiendo esta postura del Congreso porque decían que se violentaba entonces el artículo 4 y que ustedes como oposición, abogado Barrios, iban a salir diciendo ahí, a través de los medios, es que no se nombró un presidente interino, entonces se rompió el orden constitucional. Vea usted cómo son las cosas. Entonces, por favor, usted es experto en materia constitucional también. ¿Cómo interpreta este hecho? Bueno, precisamente lo que dice la diputada Ávila me da la razón. Vea usted que hubo un pleno al interior de la Corte Suprema de Justicia el día siguiente, porque es seguido lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, y ese pleno elige interinamente, el Pleno, los 14, eligen interinamente al presidente Wagner Vallecillo. Es decir, no toman la candidatura ni la elección que se hizo en el Congreso Nacional. He leído el acta que se hizo de la Corte Suprema de Justicia y son los 14 los que establecen que va a ejercer interinamente la presidencia de la Corte el magistrado Wagner Vallecillo. Precisamente eso me da la razón, porque si bien la Constitución establece, diputada Merari, pueblo hondureño, lo que hace el Congreso Nacional es elegir 15 magistrados, no elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia. La presidenta o el presidente se elige de los 14, de los 15 y solo le comunican al presidente. Pero vea usted, y les invito a leer el acta de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, donde se eligió interinamente a Wagner Vallecillo. Va a haber otra sesión donde se va a leer en pleno y la Corte Suprema de Justicia simplemente va a señalar la designación de quién es el presidente que ha elegido la Corte Suprema de Justicia. Pero es que el jueves pasado se eligió ya, abogado. El jueves por pasado. Eso, precisa. ¿Pero quién lo eligió? No, los 14 magistrados. Los 14 magistrados. Bueno, por eso, me da la razón entonces. O sea, yo lo que estoy diciendo es que el procedimiento que se siguió en el Congreso Nacional, aunque me digan que estaba previsto, fue incorrecto. Es que el Congreso Nacional no tiene la facultad de nombrar una presidencia interina. Eso lo hace los 14 magistrados restantes. Tal como lo hicieron. Tal como lo hicieron fue lo correcto. Bueno, yo sí le quiero aclarar al abogado. Es que el 315 es claro, abogado. Quien elige al presidente del Poder Judicial es el Congreso. Porque lo dice el 315, no lo dice Merari Díaz.
Y Léalo, por lo favor. invito. Léalo. Dice artículo 315. La Sí. Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones constitucionales y legales bajo la presidencia de uno de sus magistrados. Para la elección del presidente de la Corte, los magistrados electos, son 2 etapas, por el Congreso Nacional reunidos en pleno, seleccionarán a más tardar 24 horas después de su elección y por el voto ¿A quién lo favorable eligen? de Los 2 magistrados. terceras partes de sus miembros al magistrado cuyo nombre será propuesto al Congreso Nacional de la República para su elección. Quien termina eligiendo al presidente de la Corte Suprema es el Pleno del Congreso Nacional. Lo que interpreta Merari Díaz, y creo que yo lo interpreto también, el 315 constitucional, abogado Barrios, es que una vez que los 14 magistrados nombran un presidente del Poder Judicial, este va al Congreso para que se juramente. Ahora, interpreto que Merari entiende que lo que pasó con la abogada Rebeca es que el Congreso Nacional, hombre, aplicó el segundo procedimiento de este artículo. Es decir, el segundo procedimiento de juramentar al presidente y nombrarlo al Congreso Nacional. No, Pero porque no es lo que correcto. hizo Yo sí interpreto. Lo que hizo Por eso, el Congreso el mismo Nacional artículo constitucional interinamente dijo que sea el abogado Warner y que sea el Pleno quien lo elija. Y Correcto, para interinamente lo hicieron. Abogado Barrios. No, por eso, yo creo que me da la razón en la lectura del artículo 315, quien elige el presidente de la Corte Suprema son los 15 magistrados y simplemente le indican al Congreso Nacional al Congreso quién ha sido. para elegirlo. Entonces, si el Congreso dice que ese que manda el Pleno no conviene, no lo elige, no lo juramenta. No lo juramenta y no lo elige. No, porque si no tiene las 2 terceras partes, no. Porque lo de las 2 terceras partes es para el interior de los 14 magistrados, no 2 terceras partes para los 128 del Congreso Nacional, diputada. Lo de las 2 terceras partes se refiere a los 14 magistrados que eligen al presidente de la Corte Suprema. Quien y lo eso elige lo comunican. el Congreso, abogado. Aquí lo dice la Constitución. Quien lo elige lo propone el Pleno para que el Congreso lo elija con las 2 terceras partes. Así lo dice aquí. Quien lo elige son los 14 magistrados, le indican al Pleno del Congreso, quien juramenta. Lo propone. De hecho, cuando lo juramentamos a los 15, porque nosotros estábamos ahí, juramentamos a los 15 magistrados, no solamente a uno. Y uno de ellos era el presidente que había electo los 14 magistrados. Pero si el Congreso Nacional no elige por las 2 terceras partes, no hay presidente del Poder Judicial. 315 de la Constitución. Ese 315 que usted lee, si usted lee muy bien, las 2 terceras partes se refiere al interior de la Corte Suprema de la Justicia, no los 2 terceras. Vamos a ponerlo en pantalla cuando vengamos de la pausa, para salir de dudas. Pausa, ya regreso. Bueno, abogado Barrios, acá lo que trasciende es que esta semana también juicio político podría presentarse solicitud contra Marlon Ochoa y Mario Morazán. Sí, a mí me parece que yo sigo insistiendo que el Congreso debió verse a hacer esas modificaciones a los estándares que recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo sigo insistiendo que no se siguieron. Por ejemplo, la citación que se dio para el fiscal fueron menos de 24 horas. Eso no satisface el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso estoy diciendo categóricamente que el fiscal va a ganar esa demanda. Menos de 24 horas se citó, se le citó alrededor de las 11 de la noche para las 2 de la tarde. Ahí hay menos de 24 horas. Eso no es un estándar del debido proceso. Y no se le permitió presentar las pruebas porque el hombre no pudo acceder a su oficina, que se le negó la entrada. Estándar tampoco del debido proceso. Y así puedo señalar otras cuestiones. Yo sigo sosteniendo que él se va a ir a la Comisión Interamericana, posteriormente a la Corte, y va a ganar el caso. Pero más allá de eso, yo creo que el Congreso, la figura está en la Constitución de la República, pero me preocupa que solo se presente una denuncia, porque es una cuestión cuantitativa, obviamente. En el Congreso el Partido Liberal y el Partido Nacional son mayoritarios,
y por eso se va a presentar juicio político para solamente uno de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Pero hay una denuncia grave contra las otras dos magistradas que no se ha seguido y que seguramente si se presentara por miembros de la oposición del Partido Libertad y Refundación en el Congreso, pues no va a pasar. Hay que entender que esto del juicio político tiene muy poco de juicio y bastante de político. Y por lo tanto, la mayoría, que es el Congreso, la mayoría en el Congreso, abogado, pues va a llevar solamente a uno. Pero es que no la historia, sino que el voto no le favoreció a ustedes en el Congreso anterior para lograr 86 votos. Si ustedes hubiesen logrado 86 votos, aplican juicio político también a las más de 11 solicitudes que presentaron ante la Cámara Legislativa. Usted fue diputado y usted estuvo ahí presente. No lograron los 86 votos. Hoy hay un partido liberal y un partido nacional que superan los 90 votos, más los 3 que están ahí, 2 del Pino y 1 de la Democracia Cristiana, entonces alcanzan ese porcentaje de 86 votos. Entonces, no, por supuesto. Por eso es que acá, me dice Merari, vamos a solicitar que se le aplique juicio político a Mario Morazán del Tribunal de Justicia Electoral y a Marlon Ochoa del Consejo Nacional Electoral. Y vea usted, amigo televidente, que con más de 90 votos que tiene esta gente ahí en el Congreso, eso va a pasar. Si es que lo solicitan, por supuesto, ¿verdad? Claro, habrá que ver el tema de la presentación de la solicitud de los juicios políticos. Solo voy a hacerle un paréntesis. Es que yo creo que en aquel momento a la Comisión Permanente y Legal que hubo, no se le ocurrió conocer los juicios políticos y no se lo hubiesen conocido y lo hubiesen aplicado y hubiesen destituido a quien quisiera, pero no llegaron a tanto porque no se les ocurrió, yo creo. Pero hoy en el presente, el hecho de no solamente tener los votos, es el hecho también de tener las causas, y la Constitución de la República es tan clara cuando se enmarca en el juicio político de las causas, y cada una de esas causas hoy prácticamente de uno que ya se le hizo y los 2 que están pendientes son causas suficientes para que se les pueda aplicar juicio político, porque no solamente socavaron la democracia, violentaron la Constitución, fueron negligentes. El proceso electoral en sí fue boicoteado, y el hecho de todavía atreverse a ir a presentar denuncias al Ministerio Público con audio falsificado, definitivamente fue toda parte de lo que quiso orquestar Libertad y Refundación, que utilizaron toda la instrumentalización de la justicia, de las institucionalidades, para tener ese control. Y es más, todavía terminaron utilizando el Congreso Nacional para que en una sesión pudieran también querer hacer un conteo que no les correspondía. Hay causas suficientes, sí, para hacer juicio político, hay votos, sí. Entonces yo lo que espero que en esta semana y las próximas semanas se pueda terminar de llevar a cabo los juicios políticos. Solo me voy a la segunda pausa, abogado, para que reaccione. Póngame el artículo 315 constitucional, por favor, Edgardo III, que ese es el que ha motivado esta discusión acá. Sí. Y ahí está cuando dice, para la elección del presidente de la Corte, los magistrados electos para el Congreso Nacional o por el Congreso Nacional, tiene que decir, reunidos en pleno, seleccionarán a más tardar 24 horas después de su elección y por el voto favorable de 2/3 partes de sus miembros al magistrado cuyo nombre será propuesto al Congreso de la República para su elección como tal. Nos detenemos, Ramón. Esta elección se efectuará de igual manera con el voto. Permítame, abogado. Esta elección se efectuará de igual manera con el voto de 2/3 partes de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional. Ahí está. Mire, ve, el 315, cuando usted comienza en el segundo párrafo, fíjese el segundo párrafo. Para la elección del presidente de la Corte, los magistrados electos por el Congreso Nacional, reunidos en pleno, seleccionarán a más tardar, ¿quiénes? Los magistrados electos, a más tardar 24 horas después de su elección y por el voto favorable de 2/3 partes de sus miembros. ¿Los miembros de qué? Ahora lea lo otro. Termine de leerlo. Mire, ve. Al magistrado cuyo nombre será propuesto al Congreso Nacional de la República para su elección como tal, y continúa.
esta elección se efectuará de igual manera con el voto de 2/3 partes de totalidad de los miembros del Congreso Nacional. Okay. O sea que si el Congreso Nacional no vota el que propone el Pleno, no hay presidente. Ok, permítame, Merari. Abogado. Fíjese que el segundo párrafo del 315, y es lo que yo le decía, tengo 15 años de ser profesor de Derecho Constitucional y de enseñar esto. Es decir, ese segundo párrafo y esas 2/3 partes se refiere a los 14 magistrados, es decir, debe tener 2/3 partes de los 14 magistrados electos para elegir al presidente. Es decir, que quien elige al presidente de la Corte son los magistrados electos de la Corte Suprema. Y luego lo presentan tal como lo hicimos, porque yo voté a favor, pero usted lo que elige son los 15 magistrados, no es el presidente. Eso que dice la diputada Merari, que está después en el tercer párrafo, se refiere para la elección, porque lo que hace el Congreso es elegir a los 15 magistrados, a la Corte Suprema en pleno, y no solamente al presidente. Está equivocado. El segundo párrafo se refiere que quien elige al presidente no puede leer aisladamente la ley. Me va a dejar terminar, yo no le interrumpo. Por favor, tenemos 30 segundos cada uno por el tiempo. No, pero por eso, pero que no me interrumpan, pues. Sí. O sea, el segundo párrafo, y yo lo dejo establecido, se refiere a la elección del presidente de la Corte por parte de los mismos magistrados, y luego esa nómina junto con el presidente se la pasan al Congreso Nacional, y el Congreso Nacional, efectivamente, las 2/3 partes, es decir, 86 miembros mínimo, elegimos a la Corte Suprema en pleno, no solo al presidente. Bueno, yo creo, mire, yo respeto el criterio, no lo comparto porque está erróneamente equivocado el abogado Barrios en cuanto al hecho de la elección del presidente. El Congreso Nacional también tiene la facultad para interinamente elegir en el sentido de aquellas autoridades que hagan falta, y en ese sentido, pues, continuar en la Corte Suprema el Pleno que lo elige, y posteriormente, si el Pleno va a tener que volver a enviar al Congreso Nacional la propuesta del presidente para poder ser votado por 86 votos que necesitamos elegir al presidente del Poder Judicial. Mañana, lo que sí es claro es que mañana el abogado Wagner Vallecillos es juramentado como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, abogado Barrios, muy amable. Ya sabes, saludos. Gracias, diputada. Saludos al pueblo hondureño. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz y bendecida noche.